A partir de hoy, hasta el 24 de abril, tienen todos los venezolanos que salir por su propia voluntad. ¿Qué es el parol humanitario? Es, hermanos amados, una libertad condicional. Es decir, no se tiene documentos y se reciben en Estados Unidos de Norteamérica bajo una libertad condicional. Está condicionada. Le dan, por supuesto, permisos de trabajo, pero ese parol iba a durar 2 años. 2 años. Hay personas que han entrado hace un año. Hay personas que ya tienen los 2 años. Hermanos, ¿por qué ser tan estrictos con los venezolanos si ya esos muchachos, ya esas muchachas, esos hombres y mujeres están empezando a concretar proyectos? Muchos aún no han terminado carreras que están estudiando. Muchos hermanos están haciendo un esfuerzo para pagar una casita que adquirieron, un vehículo que compraron. ¿Por qué ir con tanta hazaña? Y aquí yo quiero llamar la atención, hermanos, porque siempre me preocupo en saber de manera objetiva y de personas que son protagonistas en diferentes áreas preguntarle. Y a mí siempre me parecía bastante peligroso una narrativa que escuchaba. La empecé a escuchar desde que Chávez es presidente de la República, era presidente de la República y después con el presidente Nicolás Maduro, donde se decía que habían asesinatos por todas partes, donde se decía que la Guardia Nacional y el Ejército y la Policía venezolana, ¿cuál? Policía de seguridad estaba acabando con las personas. Y yo decía, ¿será que yo me muevo en otra Venezuela? Y yo preguntaba, pero está tan así Caracas, está tan así Carabobo, está tan así Maracay, está tan así el Zulia, capitales, hermanos, de Venezuela, de alta densidad poblacional. Y me decían, bueno, si hay violencia, es verdad que se cometen excesos policiales, es verdad que hay unas personas, unos políticos presos, pero no está tan así. Y de hecho, lo que yo veía a través de las redes sociales, las personas los fines de semana en las playas y en todas estas cosas, yo decía, oye, pero será una narrativa que se está imponiendo para vender o hacer ver una realidad. Y definitivamente, hermanos, pienso con la asesoría de muchos hermanos que emigraron a Estados Unidos de Norteamérica, sin decir ningún tipo de nombre, porque no se trata de exponer a nuestros hermanos en la fe, me llamaban, se iban a Estados Unidos. Y entonces me decían, pastor, mire, tengo que arreglar mis papeles, tengo que dar una justificación. Muchos entraban con permiso, con visas de turistas, y después que se le cumplía el tiempo que iban a estar en Estados Unidos, me llamaban y me decían, pastor, se me vence la visa, tengo que salir, pastor, pero me quiero quedar y me voy a coger a la persecución política. ¿Será, pastor, que yo estoy pecando si digo que mi vida corre peligro en Venezuela? Y yo decía, hijo, eso es mentira. Hija, eso es mentira. Hermanos amados, lo que empieza mal, termina mal. ¿Cuántos venezolanos, para justificar su estadía en Estados Unidos de Norteamérica, tuvieron que mentir y decir que sus vidas en Venezuela estaban corriendo peligro? ¿Cuántos lo hicieron así? Ahora resulta que el gobierno norteamericano no les conviene que estén allí, empezó a investigar y se dio cuenta que la mayoría de las personas mintieron. Es decir, no había tal persecución, no había tal amenaza, no había tal riesgo de perder su vida, no había tal riesgo contra sus familias. Y la mayoría ha mentido. Y Martin Luther King, el cristiano líder que fue asesinado, el afroamericano, él decía que no podemos alcanzar justicia por métodos injustos. ¿Qué es lo que está aconteciendo hoy día? Que se han chequeado casos y ahora Trump, cual emperador, está deportando a todas esas personas. ¿Por qué? Pagan todos por uno. Todos por uno o todos por varios. Es impresionante todo esto. Pero ¿cuántas personas mintieron para tener el beneficio? ¿Cuántas personas dijeron, no, a mí me están persiguiendo?
Dizque cristianos, pastores que para quedarse en Estados Unidos expusieron una causa, hicieron una carta y firmaron y dijeron que sus vidas corrían peligro. Y yo preguntaba y decía, pero ¿por qué vas a mentir? Es la única manera de que me acepten mis papeles. Es la única manera de que se empiece el trámite. Y eso es lo que nos aconsejan los que ya tienen tiempo acá venezolanos y aún los abogados de inmigración. Qué impresionante. Y es por eso que nosotros estamos convencidos que esa palabra que está en Primera de Juan capítulo 5, versículo 19, que dice, sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Se ha mentido, se impuso una narrativa, 500.000 venezolanos diciendo que estaban perseguidos en Venezuela, siendo mentira, que sus vidas corrían peligro, que estaban perseguidos políticamente, que recibían amenazas de el gobierno. Impresionante. Y es por eso que yo decía, pero ¿será que yo estoy en otra Venezuela? ¿Será que yo me muevo en medio de otras personas? Y yo preguntaba, ¿pero es así? Porque me quiero informar. Y entonces cuando me dan una información de verdad, de personas que están allí, yo decía, pero es que esto no aparece. Y es más, viendo a través de las redes sociales, viendo a través del compartir de mi familia con un mundo secular, y yo me informaba y me decían, no, si es verdad, hay en partes donde hay necesidades tremendas, hay verdad, hay personas que de repente por políticos están presos, pero hermanos, esa amenaza que se dejó entrever en medio de una narrativa de la diáspora venezolana en Estados Unidos empezó mal y terminó mal. ¿Cuántas personas mintieron, hermanos, diciendo eso? ¿Cuántas personas se dejaron arrastrar? Y es por eso que Donald Trump está diciendo el infierno para todos ahora. Se van. Antes de cumplirse el lapso, se van por sus propios medios. Libertad condicional, finish. El parol ya llega a su final y las personas tienen que salir del territorio de Estados Unidos de Norteamérica. Qué lamentable todo esto, hermanos. Es muy lamentable, hermanos, porque me consta que hay muchachos, hermanos, que han hecho inversiones. Hay muchachas, familias, hermanos, honorables que están echando adelante. Pero lo que empieza mal, termina mal. ¿Qué dice la Biblia? No mintáis. Para alcanzar algo, vamos a mentir, Dios nos guarde. Empezamos a mentir y resulta que, hermanos, dice el adagio que la mentira tiene pies cortos, patas cortas. Es entonces el finish de una era en Estados Unidos de Norteamérica. Digo, la estadía de los venezolanos en Estados Unidos de Norteamérica, porque se habían esperanzado, tenían esperanzas puestas en ese sistema. Y resulta que entonces el sistema ahora se los fagocita y tragándolos ahora también los expectora y los saca. Y las personas despiertan. Dejaron sus casas, muchos vendieron sus casas para tener un sueño y ahora ese sueño que pensaron se les convierte en una pesadilla. Porque dijeron mentiras que los estaban persiguiendo. ¿Cuántas personas, hermanos, conozco? Hermanos que me decían, voy a ir a presentarme y me sugieren y me asesoran de que diga que soy perseguido. ¿Qué usted opina? Yo decía, ¿qué voy a opinar? Yo no te puedo asesorar en eso. Eso es mentira. ¿Tú estás perseguido en algún caso? No, pero en mi municipio me incrementaron el alquiler del local y yo veo eso una amenaza. Y yo decía, pero por Dios, es una amenaza que te suban el alquiler del edificio donde estás depositado como negocio. Eso es una amenaza. Pero por Dios, no, pero es que yo veo las amenazas cuando suben las tarifas de los servicios básicos como el aseo.
Y yo digo, pero por Dios, como aquello que sucedió en el Tigre cuando gobernaba Ernesto, que subió las tarifas de una manera exponencial. Y mucha gente decía, pero es que me siento amenazado, mi empresa se siente amenazada. Hermanos amados, y yo decía, pero es que es mentira. Tú no puedes decir que políticamente estás perseguido y que estás amenazado, que tu familia está en amenaza y que te persiguen para meterte preso y para quitarte la vida. Tú no puedes decir eso. Me recuerdo una hermana que se quería ir y para justificarse empezó a manejar una narrativa diciendo que ella veía un carro negro detrás de ella, que el carro negro se movía. Yo le dije, hermana, pero ¿por qué usted va a decir cuando entre a Estados Unidos de Norteamérica? Diga la verdad. Usted se quiere quedar en ese país y listo. Y si la aceptan es de parte de Dios, pero no se ponga a inventar que ese carro es negro y si a usted le pasa algo por estar diciendo mentiras. Ahora, ¿conoce usted a personas que han dicho mentiras, que dijeron mentira para justificar el parol, para justificar la libertad condicional, el permiso de trabajo en Estados Unidos de Norteamérica? Bueno, llegó su fin. Donald Trump le pone finish al parol. Ya la libertad condicional para estar en el territorio norteamericano tiene una fecha de caducidad y es el 24 de abril, lamentablemente. Muy lamentable, hermanos. Lo siento por ustedes, de verdad. Y oro, hermanos, para que ustedes puedan tener la oportunidad, una vez más, de vueltos a su país, Venezuela. Lo siento mucho, hermano, de verdad, lo siento en el alma, me duele, porque sé que muchos hicieron un esfuerzo tremendo. Pero ¿qué se puede hacer con la inestabilidad de este presidente? ¿Qué se puede hacer con la inestabilidad de un sistema que en la mañana dice una cosa y en la tarde dice otra? Capaz de que cuando llegue el 24 de abril diga, no, les extiendo el permiso. Pero ¿cuántas personas van a morir de infartos? ¿Cuántas personas van a dar un traspié y a vender sus cositas que han adquirido? ¿Cuántas personas van a salir apresurados antes que le quiten todo, como les pasó a los venezolanos que han mandado a El Salvador? Los detuvieron, no le dieron derecho ni siquiera a llevarse sus celulares. Perdieron carros, perdieron casita, perdieron apartamentos, perdieron herramientas, muchos venezolanos. Y quiero en este momento hablar de uno llamado Ramón Hinojosa Martínez. Este joven, hermanos, montó allá una empresa de limpieza. Se asoció con 3 venezolanos más. Compró de esa desmalezadora, compró sopladoras, compró rastrillos, compró carretas, compró una camioneta, compró, hermanos, bastantes herramientas para hacer servicio de limpieza. Todo eso lo perdió el muchacho. Todo, hermano. Y invirtió todo lo que tenía en Venezuela para llegar a Estados Unidos. Porque esa es otra cosa. Y Dios tenga misericordia de las personas, sea quien sea que propició eso. Esos viajes para que los inmigrantes venezolanos salieran por el Darién y les cobraban $10,000. Sí, hermanos, promociones para introducirlos a Estados Unidos de Norteamérica. Los coyotes. Dios tenga misericordia de esas personas que empezaron a asesorar que entraran diciendo mentiras. Tenga Dios misericordia. Sea de la tendencia política que sea, Dios tenga misericordia. Dice la Biblia que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Así de sencillo es esto. Y nosotros entonces presentamos una esperanza. Y este es el momento de presentarte la esperanza cuando son exactamente las 8:21 en esta noche bendita. La palabra del Señor dice que va a llegar un momento donde ya la angustia no va a existir, las tristezas, donde las enfermedades, donde todo este tipo de calamidades no van a existir, pero tú tienes que prepararte. La palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3, dice algo muy contundente, que el tabernáculo de Dios va a descender y se va a posicionar y Dios va a habitar con los hombres en ese tabernáculo glorioso, tabernáculo lindo,
y ese tabernáculo es Cristo Jesús. Ahora, importantísimo que tú entiendas esto. Tienes que venir a Cristo. Tú que te encuentras en este momento desesperanzado, tú que te encuentras en este momento que te han lanzado al infierno, tú que en este momento te encuentras sin esperanza y tú dices, pero ¿qué voy a hacer en medio de esta angustia? Ven a Cristo Jesús. Él te espera con los brazos abiertos. Jesucristo te espera para que tú puedas ser lleno de su amor, de su misericordia, de su verdad. Dice el Señor en su bendita palabra, libro de Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí, todo el que está trabajado y cansado, y yo os haré descansar. Y es muy importante cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, que venimos a Él con el corazón. Este contexto y esta coyuntura es para que vengas a los pies de Jesús, para que te acerques más y más al dador de la vida, para que te acerques a aquel que da la paz profunda, aquel que puede llenar tu ser de verdad. Y dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esta es la victoria que el Señor nos entrega el día de hoy. Tienes que venir a Cristo, tienes que confiar en Él, tienes que permitir que el Señor te llene de su paz, porque Él ha muerto en el madero y ha resucitado por ti y quiere entregarte la paz poderosa. En este momento quiero hacer una oración profunda. En este momento quiero hacer una oración con todos mis hermanos, con todas mis hermanas que van a recibir al Señor. Porque es que, hermanos amados, es necesario que aceptemos al Señor Jesucristo. Y yo quiero que usted repita conmigo esta oración sencilla. Padre, en el nombre de Jesús, te acepto como Señor, como Salvador. Padre Santo, vengo a ti con un corazón arrepentido. Perdona mis pecados, mis ofensas y permite que yo pueda, Señor, ser parte de ese pueblo que un día va a estar en ese santo tabernáculo. Yo te lo pido en el nombre de Jesús y lléname con tu Santo Espíritu para que me des paz y me des amor. En el nombre de Jesús. Amén. Si así has hecho la oración, que Dios te bendiga y recuerda alimentar tu vida con la bendita palabra del Señor día a día.